Hola inversores, soy Eduardo de Inversor Sin Fronteras y hoy en el canal volvemos a un plato de bacalao. Y muchos diréis, ¿qué hace un plato de bacalao en un canal que principalmente se dedica a la inversión? Pues yo creo que es algo claro, ¿no? Sobre todo en situaciones en las que nos encontramos ahora, de situaciones geopolíticas complicadas, que los mercados están convulsos, que no vemos, nos levantamos un día y vemos que los mercados suben, al día siguiente bajan. Pues en esos momentos una de las cosas que yo recomiendo es salirse del ruido diario y seguir nuestra vida habitual, ¿no? El inversor, como también he dicho en repetidas ocasiones, invierte pues una vez a la semana, al mes, otros no invierten más que unas veces al año. Es bueno invertir de forma periódica, pero lo que sí hacemos de forma periódica y regular es comer. Y cuando comemos no solamente estamos alimentándonos, sino también si cocinamos, lo que nos da tiempo es, mientras cocinamos, a pensar y ver, por ejemplo, cómo un pueblo, como es el pueblo portugués, pues ha sido capaz de un humilde pez y además pensado que salao, pues es capaz de sacar 1000 recetas, 1000 o más recetas. Y sobre todo, si algo se aprende de un pueblo es sabiendo cómo come, por qué lo prepara y conocer la historia de por qué se hacen esos platos, ¿no? Entonces hoy vamos a yo creo que es el enésimo plato de forma de preparar el bacalao, y este me gustó por el nombre, ¿no? Bacalao espiritual. Bacalao espiritual vamos a ver un poquitín, desgranar. Yo cuando vi el nombre dije, oye, vamos a ver cómo se elabora y por qué este nombre, ¿no? Bueno, el plato, la sección de gastronomía se va incorporando de platos muchas veces españoles, cada vez más portugueses, y sobre todo ver la influencia de la cocina de otros países en la cocina española o en la portuguesa, y cómo también la portuguesa o la española han influido en otras culturas gastronómicas. Muy bien, aquí tenemos a Homer, que como siempre se pregunta, bacalao espiritual, ¿esto es bacalao seguro? Y además suena celestial. Pues efectivamente, el bacalao espiritual es un plato relativamente moderno. Por lo que he estado viendo, se remonta a 1947, cuando se abrió un restaurante de lujo en la antigua cocina del Palacio de Queluz, cerca de Lisboa, uno de los lugares más típicos de la época. Por tanto, sí es un bacalao, pero tiene muy poco que ver con temas religiosos, y lo de espiritual posiblemente sea por lo delicioso que es cuando lo elaboras y sobre todo cómo disfrutas haciéndolo. Vamos a hacer un poco de historia. Yo siempre me gustan las cocinas o cualquier cosa que haga, revisar la historia. Hay gente que solo se preocupa, dice, bueno, el pasado no tiene importancia, el pasado tiene muchísima importancia. Estamos por nuestra historia, nuestro pasado, y eso es lo que se proyectará en nuestro futuro. Sobre todo ahora que estamos muy metidos con el mundo de la IA, pues la IA efectivamente te ayuda muchísimo, pero al final seguramente que tendremos un robot dentro de unos años que nos cocine, pero la intuición y sobre todo el disfrute que podemos tener al recordar, pues no sé, como en este caso, ¿no? Pues lo que digo, ¿no? Que la gastronomía es una ventana a la historia de un pueblo, y la cocina portuguesa es rica en platos que cuentan su historia y que son además de tradiciones en algunos casos centenarias. Los platos actuales generalmente evolucionan de recetas más antiguas, o sea, como veis, es una evolución, tanto la economía, los mercados, es una evolución, viene desde lo más antiguo y se va adaptando a los nuevos tiempos, ¿no? Portugal y como os decía antes, más de 1000 recetas de bacalao, no sé si habrá 1000, pero sí que os digo que puede haber un par de cientos sin lugar a duda, ¿no? Pues es adaptarse, y veréis que este plato tiene su receta y tiene infinidad de variantes, ¿no? Y entonces uno de los tesoros que he encontrado a elaborar bacalaos, pues es este bacalao espiritual, ¿no? Vamos a volver otra vez a 1947 y
¿Cómo nace este plato? ¿No? Pues este plato, como os he dicho, nace en el Palacio Nacional de Queluz, en lo que se llamaba antes la cocina bella, que es la cocina vieja, ¿no? O sea, es decir, oye, vamos a buscar a rescatar platos antiguos, ¿no? Y parece ser que la primera concesionaria de este lujoso restaurante pues era la condesa de Almeida de Araujo, quien quiso estructurar una cocina nacional, pero también tirando de lo sofisticado de lo que podían ser las cocinas europeas y sobre todo de sus viajes por Francia, y por supuesto, siendo condesa, seguramente que visitó maravillosos restaurantes, y parece ser que este bacalao pues es un poco una brandada de Muro, o sea, un plato típico ya que ya existía, pero que lo ha adaptado a los gustos portugueses. Muy bien, su elaboración. Una cosita, vuelvo para atrás porque también me gusta analizar de dónde viene el plato, pero qué había en ese momento en Lisboa, ¿no? Y bueno, puse la fecha para localizarla y coincidió con el desfile histórico de Lisboa, ¿no? Que conmemoraba los 800 años de la toma de Lisboa a los moros, ¿no? Que no se nos olvide la historia, las guerras que hubo tanto en la península ibérica por los castellanos, por los españoles y por los portugueses, para ir liberando a Portugal de la invasión árabe, pues aquí lo llama la liberación de Lisboa de los moros, ¿no? Que posiblemente pues no, en estos momentos en algunos círculos pues se vería mal visto, ¿no? Y sobre todo, fijaros quién estaba. Estaba el presidente de la República, que era el mariscal Óscar Carmona, estaba el presidente del Consejo, el señor Salazar, con todo lo que vino después en Portugal, y entonces, como veis, coincidieron pues esa época de abrir esa cocina y los eventos que se movían en ese país. Por eso muchas veces yo cuando veo cualquier evento o cuando veo que puede ser en bolsa, puede ser en una gastronomía o puede ser en cualquier cosa, sacar una foto de lo que había en ese país o en ese lugar o en ese entorno en esa fecha. Porque muchas veces queremos explicar sucesos sin entender la realidad del país, ¿no? Entonces es importante conocer el entorno y saber cómo es. Bueno, pues vamos a ir ya directamente a nuestro plato. Su elaboración pues es sencilla, ¿no? Y aquí veréis cómo todo lo que vamos aprendiendo de platos anteriores lo vamos reutilizando, ¿no? El bacalao se desala, que ya hablaremos un poquitín sobre ello nuevamente, y se le quita la piel y las espinas, ¿no? Se cuece en agua o en leche y se separan en lascas, ¿no? Y en algunos casos, a mí cada vez me gusta más marinar el bacalao un poquito en leche, incluso cocerlo en una mezcla de agua y leche. Y te os digo un pequeño secreto. Me gusta, ¿por qué? En este caso, que además que lleva un bechamel, la leche, esa leche con la que hemos servido el bacalao, que coge un sabor extraordinario a bacalao, a ese sabor salado, nos sirve para hacer la salsa bechamel, y a mí cuando me sobra me la bebo. Y diréis, leche salada, pues tiene su sabor. Entonces, en ese sentido, no tengamos miedo en probar diferentes cosas, igual que en los activos en bolsa. En los mercados no pasa nada por probar un poquito y saber, oye, pues cómo sabe la leche con un poquito de sabor a bacalao, ¿no? Pues sabe bien, ¿no? Aparte, lo que tenemos que hacer, por un lado tenemos el desalar, que ya lo hemos hecho durante 3 días, luego tenemos el tema de cocer y sacar y limpiar un poquitín el bacalao. Lo que preparamos, y podemos hacerlo incluso a la vez, un sofrito de la cebolla, la zanahoria, le añadimos las especias y me gusta hacerlo con aceite de oliva, pero también podéis utilizar otro tipo de aceite, ¿no? Y aquí ya se nos empiezan a abrir las posibilidades. En algunos platos se utiliza patatas paja, como se hace el bacalao a la brás. Entonces, como veis, dicen, oye, ¿por qué no le he hecho esto? ¿Por qué no lo hago lo otro? Y entonces eso es lo que nos va a dar la variedad. Y cuando nos da la variedad, tanto en inversiones como en cocina, lo que nos va a hacer es enriquecer el plato, ¿no? Y
luego podemos ir a buscar dos texturas, que eso ya es un poco pues, que seamos más puristas o menos puristas, ¿no? Lo que hacemos es, cuando esté terminado el sofrito, se le añade las lascas de bacalao y en ese momento podemos ya incorporar la salsa de bechamel, que lo podemos hacer directamente en la sartén o hacerlo aparte. A mí me gusta ir mezclando sabores, con lo cual lo hago en la propia sartén, ¿no? Y aquí se abren todas las variables, ¿no? Que hagamos con patatas paja, que no utilicemos patata, que utilicemos dos cremosidades, aquí ya en función de nuestra creatividad, ¿no? Igual, independientemente de la variante que utilicemos, al final lo que hacemos es, lo pasamos a una fuente, le añadimos un pan tostado, o sea, un pan molido o pan picado, o pan rallado, y queso también rallado, y con eso lo metemos a hornear y eso nos va a crear una costra, que es interesante, una pequeña costra, que cuando eso crea un crujiente y realmente queda muy bien, ¿no? Y luego recordar que en la cocina del bacalao, pues al menos hay 7 grandes familias, ¿no? Que tenemos el crudo, por ejemplo, cuando podemos hacer una escalivada o un sushi, tenemos al horno, que son los grelados, en salsas, que puede ir desde un bacalao vizcaína, en el caso del País Vasco, de España, o del pilpín, o uno a brás, que lleva, sabéis que lleva una emulsión de huevo, ¿no? Y luego, pues yo creo que lo voy a enmarcar en lo que es los de crema, de leche o mantequilla, ¿no? Por eso está el tema de natas, el conventual, o, por ejemplo, puede ser el espiritual. Y luego pues tenemos los dulces a la miel, que haré alguno de miel, y luego pues los que son pasta frita, ¿no? Como pueden ser las pataniscas. Bien, los ingredientes, pues aquí lo tenéis: el bacalao, cebolla, zanahoria, puerro, patatas, ahí lo pongo opcional, la leche, la mantequilla, la harina, aceite, pimienta, ajo, nuez moscada, perejil y sal. Y ahí tenemos todo. Y cuando vi y puse esta foto, digo, no hay más portugués que en Mercadona, y sobre todo en la zona del Algarve, que tenemos aquí en Ayamonte, muy cerquita de Portugal, y si tú vas te quedas asombrado que el 50, 60 o incluso el 70%, si son fines de semana, los portugueses como pasan a España a hacer compras a Mercadona, y ahora están abriendo un nuevo Mercadona, lo vi el otro día en Faro, ¿no? Entonces vemos que empresas españolas van adaptándose y metiéndose en el gusto de otros países. Yo creo que la internacionalización de Mercadona pues es un gran paso. Y aquí pues vemos los ingredientes y nos vamos a ir ya pasando a la elaboración. Lo primero, el desalar el bacalao, ¿no? Eliminar, ya lo he explicado y lo explico siempre en los vídeos de bacalao. Es muy fácil. Lo primero, coges el bacalao, lo limpiáis debajo del grifo, lo metéis en unas tarteras con agua y lo metéis a la nevera 2 o 3 días, ¿no? Y vais cambiando el agua diariamente. A mí, incluso, os digo otro pequeño secreto, yo cuando le voy a cambiar el agua le doy un traguito al agua y así veo cómo cómo se va la desalación del bacalao. No me gusta pasarle de los 3 días, porque entonces quedaría un bacalao sin ese gusto a salado que le buscamos. Bien, y ya en el segundo paso tenemos ya la verdura troceada y podemos ya preparar lo que es el sofrito de la verdura y tener también cociendo el bacalao. El bacalao luego lo haremos un poquito más en detalle, lo podemos hacer en leche o en agua, ¿no? Entonces ya terminamos el proceso y tenemos la verdura y el bacalao preparado. Referente al tema de cocer el bacalao, a mí me gusta cada vez más hacerlo en leche o una mezcla de leche y agua, ¿no? Entonces queda mucho más sabroso. Y además, como tenemos que hacer un bechamel, podemos utilizar esa leche con ese sabor a bacalao y salao, que es realmente sabroso. Yo incluso cuando me sobra un poquito de esa leche le das un traguito y sabe de maravilla. El tercer paso, para mí uno de los más bonitos, es cuando tienes la verdura ya con el sofrito. Aquí le añadimos, la separamos en mitad de la sartén, separamos la verdura, aquí añadimos el pan rallado para que absorba un poquito de ese aceite con sabor a verdura, y nos queda, como veis en la foto primera,
la mitad de la sartén con un poquito del escurrido del aceite, que es donde vamos a cocinar un poquito la harina para evitar que se quede con ese sabor de harina cruda, ¿no? Y ya poco a poco vamos añadiendo leche fría y hacemos esa bechamel junto a la verdura. Y luego lo que hacemos ya, mezclamos todo y en el cuarto paso añadimos el bacalao. Se integra el bacalao y aquí tenemos una de las opciones, que es la de añadir patatas paja, o podríamos añadir otro tipo de presentación de patata, ¿no? Y también podemos jugar con dos texturas. Podéis hacer una primera textura donde integráis todo y luego añadir, si habéis preparado un poco de salsa bechamel, pues ya cuando lo tenemos en la fuente se le añade por encima. Y lo que sí es importante, y no olvidarnos del pan rallado y del queso rallado, que es lo que nos va a crear esa costra típica del bacalao espiritual. Y ya para terminar se mete al horno, se le tiene a 180 grados y se forma esa costra, esa corteza que nos va a dar una parte más o menos sólida exterior y luego lo que es la cremosidad del bacalao espiritual dentro. Y este es el resultado. Aquí a Homer se le cae la baba y realmente os puedo decir que estuvo sabroso, ¿eh? Esa corteza por fuera, una receta rápida, rica, barata y que nos enseña lo importante de diversificar los sabores. Igual que en el mundo de la inversión, la importancia de no estar centrado solamente en un trozo, en este caso sería un trozo de bacalao, sino ver cómo hemos mezclado con pequeños activación para tener un plato más complejo, más redondo y más sabroso. El próximo plato de bacalao he visto un nombre que me ha parecido interesante, que es el cedo pipo, que lo haré y veré qué tiene detrás de historia y sobre todo cómo sabe y cómo disfruto al elaborarlo. Las recomendaciones, las de siempre cuando hacéis bacalao. La forma de primero quitar el exceso de sal debajo del grifo, luego mantenerlo en la nevera cubierto con agua y cambiarlo una vez al día durante 2 o 3 días, no más, para evitar que pierda ese sabor salado típico del bacalao. Las preparaciones para cocer el bacalao, leche o agua, y luego pues en este caso de esta receta pues podéis utilizar patatas paja, que si habéis utilizado en bacalao a la brás pues os puede utilizar. Y lo más chip aquí es sacarle las dos texturas, la de la masa y luego una pequeña textura de bechamel por encima, ¿no? Sacarlo del horno y degustarlo todavía aún caliente. Yo creo que es este plato para que no se os quede reseco. Y como siempre, aquí no hay disclaim, sino todo lo contrario, animaros que cocinéis, que mientras cocinéis penséis, que os separéis un poco de la pantalla, de los ordenadores, pensando en vuestras inversiones, y que penséis en vosotros, en disfrutar de la vida, utilizar los 5 sentidos y sobre todo cuando cocinéis, pues en un plato de estos de bacalao, pues un oporto, un vino joven, un vino verde o un vino de presión, pues podéis utilizarlos y mientras tanto pues disfrutar de lo que estáis haciendo, ¿no? Y sobre todo disfrutar y vivir. No solamente todo es estar en el mundo pegados a la pantalla, sino que tenéis que utilizar, viajar, disfrutar con la bicicleta, con la playa, pescando, que eso es muy enriquecedor y además te permite ver otros horizontes y salirte del problema, pues no sé, de conflictos, de guerras, de qué va a pasar con mis acciones, sino tenéis que tener la calma interior y sobre todo espiritual, como es en este caso del bacalao, para disfrutar de una vida saludable. Como siempre, si os ha gustado estos vídeos, darle al like, suscribiros, activar las notificaciones y compartirlo en vuestras redes sociales. Os espero en el próximo vídeo y muchas gracias por vuestra atención.